Muy buenos días, chicos. Muy buenas tardes, mejor dicho. Estamos aquí en esta quinta entrega ya de lo que son las clases a través de la radio colegial en la radio del Colegio Marista Marcelino Champaña. Mi nombre es Esteban Ponce, soy su profesor de biología y hoy les invitaré a trabajar en nuevos contenidos, ya dejando un poco de lado todo lo que tiene que ver con la teoría de la evolución que habíamos estado viendo. Para comenzar, al igual que con cualquier otra de las clases que hayamos hecho, te voy a invitar a tener siempre tu libro de primero medio, tu cuaderno y tu lápiz y útiles que vayas a ocupar. Sin más preámbulos, entonces, comencemos. La segunda unidad que vamos a ver nosotros este año tiene por nombre como ecología. Y la ecología es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar los diversos ecosistemas, es decir, como nosotros vimos en la primera unidad, los entornos en los cuales los seres vivos se relacionan. Entonces, como bien dice acá, cada ecosistema presenta factores climáticos particulares, como por ejemplo temperatura, precipitaciones, corrientes de viento. Estos factores determinan en gran medida los tipos de organismos que se encuentran en los diferentes ecosistemas. Entonces, vamos a partir en la página 78 analizando un poco lo que son los ecosistemas en Chile. Nosotros lo alcanzamos a ver un poco cuando estábamos en clase, antes de que empezara la cuarentena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habíamos empezado a ver lo que eran la biodiversidad y pusimos como ejemplo Chile. Chile es uno de los países que tiene una mayor cantidad de ecosistemas. Y te voy a dejar como desafío de esta semana, y te lo voy a dejar al tiro y te lo voy a ir recordando, que me expliques y que generes una hipótesis de por qué crees tú que Chile tiene las condiciones necesarias para poder generar tanta diversidad de ecosistemas. Dentro de algunos de los ecosistemas que podemos ver, tenemos, por ejemplo, el desértico costero, el desértico normal, el desértico estepario de altura. Si te fijas, tenemos tres tipos de ecosistemas de desierto. Tenemos el estepárico costero, el estepárico interior, mediterráneo de estación seca larga, mediterráneo de estación seca y lluviosa, mediterráneo de estación seca corta, tenemos hielo en altura, tenemos templado lluvioso, tenemos marítimo lluvioso, tenemos estepárico frío, tenemos tundra y tenemos zonas polares. Si te fijas, tenemos una variedad tan rica en ecosistemas que nos permite también tener una cantidad muy rica de distintas especies que lo habitan. Nosotros vamos a estudiar distintos niveles en la biodiversidad, partiendo desde lo más básico hasta lo más complejo. La naturaleza, en general, se caracteriza por presentar un alto nivel de organización. Así, es posible ver que las estructuras simples tienden a asociarse y formar otras cada vez más complejas y organizadas. Este mismo principio se aplica en los ecosistemas, ya que en ellos también es posible evidenciar niveles de organización en la biodiversidad. La forma más simple de organización en un ecosistema es el organismo. Concepto clave. Primer nivel de biodiversidad, de organización en la biodiversidad, es el organismo. Y esto corresponde a cada uno de los seres vivos que forman parte de un ecosistema en un individuo. Este tiene características que lo hacen diferentes de los otros, aun cuando sean de la misma especie. Entonces, primero siempre parte por el organismo, por cada uno de los que habitan un entorno. Si nosotros lo viéramos, por ejemplo, en la sala de clase, sería cada uno de ustedes, cada uno de los alumnos, de los estudiantes, sería un organismo diferente, pero que conviven en población. Y aquí tenemos el segundo concepto clave. Una población es un grupo de individuos que pertenecen a la misma especie
y que viven en una misma área geográfica al mismo tiempo. Es decir, nosotros tenemos muchos organismos, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes que generalmente conviven en la misma área geográfica. En este caso, el área geográfica podría ser la sala, podría ser el colegio, ¿ya? Pero tenemos muchos organismos distintos que conviven en una misma población. Y el tercer nivel de organización en la biodiversidad corresponde a las comunidades. Las comunidades se reconocen cuando hay varias poblaciones de distintas especies relacionadas o interactuando en una misma área geográfica al mismo tiempo. Sigamos tomando el ejemplo de ustedes. Ustedes son organismos. Estos organismos se agrupan en poblaciones que nosotros llamamos cursos. Cuando ustedes van a recreo, todos los cursos se mezclan. Por lo tanto, están todas las poblaciones dando vueltas en el patio. Y eso es lo que se llama comunidad. Si nosotros tomáramos como población nuestro colegio, podríamos hablar de una comunidad, todo el sector en el que habitan distintos colegios. ¿Por qué? Porque en algún punto un organismo de una población o de otra población se pueden cruzar. Es decir, pueden pasar al lado del otro, intercambiar palabras y van a estar interactuando. Concepto muy importante en lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver entonces qué son las interacciones ecológicas. Entonces, como lo sabes, los seres vivos no se encuentran aislados, sino que relacionan de diversas maneras con los elementos de su entorno y con otros seres vivos también. Las interacciones entre organismos junto con otros factores moldean, van dándole forma al desarrollo de las especies y determinan la distribución y el tamaño de ellas. Las interacciones entre organismos nosotros las vamos a clasificar en dos grandes categorías: las intraespecíficas y las interespecíficas. Entonces, continuamos a la página 81 y vamos a ver el primer tipo de interacción intraespecífica. Este tipo de interacciones ocurren entre organismos que pertenecen a la misma especie. Intra significa en la misma especie. Intraespecífica, interacciones en la misma especie. Pero estas interacciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales para algunos de los individuos que se ven involucrados en la interacción. En ocasiones pueden durar poco tiempo y otras son para toda la vida. Algunas de las interacciones intraespecíficas son, por ejemplo, la competencia intraespecífica y la cooperación. Una en que se ven beneficiados, otra en la que se ven perjudicados. Vamos a trabajar juntos en la actividad que nos plantean acá, que es crear un modelo que represente las interacciones intraespecíficas. Vamos al ítem 1 entonces. Para comenzar su representación, lean la definición de dos ejemplos de relaciones intraespecíficas. Les voy a leer el primero. Competencia intraespecífica. Los organismos luchan todo el tiempo ya que sus necesidades son muy similares. Requieren el mismo tipo de alimento, ocupan el mismo tipo de hábitat y en algunos casos los machos compiten por la misma hembra para poder aparearse. Por ejemplo, en ese bosque de arrayanes, cada uno de ellos compite por la luz. ¿Por qué? Porque mientras más luz captan, más pueden crecer. Pero también tenemos la cooperación. La cooperación es un tipo de relación en la que todos los organismos involucrados se ven beneficiados, ya que obtienen alguna ventaja para satisfacer sus necesidades, como el alimento, el refugio y la protección. Los tricahues, por ejemplo, realizan varias funciones en conjunto con el fin de protegerse de los depredadores. Entonces tenemos el ítem 1 listo. ¿Por qué? Porque teníamos que leer y comprender
las características de cada una de estas competencias. Te recomiendo que marques las ideas claves en tu cuaderno o en el mismo libro que te permitan posteriormente poder entender qué son cada una de estas competencias intraespecíficas. Interacciones ecológicas, perdón. En el caso de la competencia intraespecífica, tenemos que los miembros de una misma población compiten por los recursos, agua, luz, alimento, la hembra para poder reproducirse. Pero en cambio también tenemos la cooperación, que es cuando organismos de una misma población cooperan para un trabajo comunitario donde todos se ven beneficiados. Por ejemplo, aquí hablaba de los loros tricahues, nativos de la sexta región del liberador Bernardo Higgins, que tienden a salir en bandadas a realizar sus labores, como por ejemplo formar nidos, recolectar alimento. ¿Por qué? Porque estando juntos son capaces de protegerse de algunos depredadores. Entonces, vamos al segundo ítem. A partir de estas definiciones y ejemplos, generen una representación visual que explique estas interacciones mediante el uso de, bueno, aquí recomienda uso de videos o fotografías de especies que puedan observar en alguna plaza o parque. Pero por favor, no salgan a observar, ya veamos con lo que tenemos. Traten de recordar ustedes alguna especie que ustedes hayan visto que compitan por los recursos y otra especie que coopere por los recursos o por el trabajo comunitario. Traten de hacer dibujos en sus cuadernos identificando la una y la otra. Tercer ítem entonces. También pueden hacer uso de la representación de plástica, por ejemplo, modelando un bosque de araucarias o alerces con plasticina o recortes y colocando una lámpara que represente la luz solar. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Si tienen los recursos, si pueden hacerlo, genial. Y después mandan fotos y las vamos subiendo a la página del colegio. Eh, bueno, la exposición, que es el ítem 4, va a quedar pendiente. ¿Ya? Pero si retomamos estos contenidos, que es lo más probable que pase, vamos a tratar de que estos trabajos después podamos publicarlos. De hecho, que es lo que les planteaba hacer en el ítem 2 o en el ítem 3. Si ustedes me los mandan, yo los voy subiendo a la página del colegio y vamos haciendo un collage. Entonces ya vimos las interacciones intraespecíficas, que son entre miembros de una misma especie. Pero ahora, ¿qué pasa con el caso opuesto? ¿Qué pasa si estas interacciones son entre miembros de diferentes especies? Y aquí es donde cae la importancia de las interacciones interespecíficas. Estas son las que se presentan entre seres vivos de diferentes especies. Algunas de estas se relacionan de manera positiva, pues afectan de manera provechosa a los organismos involucrados. Otras son negativas, porque generan efectos adversos o dañinos a los organismos. Por otro lado, algunas interacciones pueden no presentar ni beneficio ni daño. A estas se les denominan neutras. Las principales relaciones interespecíficas son la competencia interespecífica, la depredación, el comensalismo y la simbiosis, que contempla a su vez relaciones parasitarias y mutualistas. Tranquilos, vamos a ir viendo cada una de estas con más detalle. Entonces, partamos con la primera, que es la competencia interespecífica. Esta se produce cuando individuos de diferentes especies utilizan un mismo recurso que se encuentra en calidad limitada. Por ejemplo, el territorio, el agua, el alimento o la luz son algunos de los recursos que generan competencia entre especies. ¿Qué tipo de interacción te parece que hay aquí? ¿Positiva, negativa o neutra? Te invito a que vayas tomando apuntes, si quieres puedes irlo marcando en el mismo libro, qué tipo de interacción crees que es y después me la compartes.
¿Ya? Recuerden que siempre pueden escribirme a eponce@cmch.maristas.cl. Me tardo un poquitito a veces en responder los correos, pero siempre estoy tratando de írselos respondiendo con las correspondientes retroalimentación. Así que ténganme paciencia, pero lo hago. En segundo lugar, tenemos la depredación. La depredación se presenta cuando los individuos de una especie, llamados depredadores, que yo creo que es un concepto que todos manejamos, dan muerte y se alimentan de individuos de otra especie, denominados presas. La depredación se remite a los animales carnívoros, ya que generalmente los herbívoros no matan a la planta, sino que solo afectan alguna de sus partes, por lo cual esta relación es conocida como herbivoria, de herbívoro. Entonces, la depredación tenemos cuando un ser carnívoro se alimenta de un animal inferior que es denominada como presa. Esta interacción interespecífica no recae en los herbívoros, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un herbívoro se come una planta, generalmente deja la raíz, por lo tanto la planta puede regenerarse. Diferente sería si el animal desenterrara la planta, se la llevara y se la comiera de pies a raíz. De cabeza a raíz, perdón. Pero no pasa así. Por lo tanto, la planta se puede regenerar. ¿Qué tipo de interacción ves acá tú? ¿Negativa? ¿Positiva? ¿Neutra? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es así? Nuevamente, te invito a comentarlo. El tercer tipo de interacción corresponde al mutualismo. Mutualismo quiere decir mutual. Significa dos partes. Este tipo de interacción ocurre entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian para conseguir beneficios. Esta relación frecuentemente ayuda a los organismos a obtener alimento y a evitar depredación. Aquí colocan un ejemplo de que un ejemplo de esta relación es el líquen. No me convence mucho, es buen ejemplo, pero yo creo que el más característico y que todos hemos visto en algún momento es el típico pajarito que se posa sobre el lomo de un elefante. ¿Por qué este tipo de interacción sería mutualismo? Porque, ¿qué es lo que está pasando acá? El pájaro está alimentándose de los parásitos que hay en la espalda del elefante. A su vez, el elefante se está viendo protegido y eliminado de un parásito por parte de esta ave. Por lo tanto, ambas especies ganan. El pájaro se alimenta, el elefante es desparasitado. ¿Qué tipo de relación te parece a ti aquí? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Neutra tal vez? ¿Por qué? Coméntalo. La cuarta que vamos a ver corresponde al comensalismo. En este tipo de relación, una especie denominada comensal obtiene beneficios de otra que no se ve perjudicada ni beneficiada, llamada hospedero, sino que resulta más bien neutral. Un ejemplo son los nidos de las aves que construyen en los árboles. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos nosotros el hospedero, que sería el árbol. Es el que le brinda el hospedaje a esta ave. El ave, denominada comensal, sí obtiene un beneficio de estar en el árbol. ¿Por qué? Porque le brinda protección, le brinda alimentos, le brinda un entorno en el cual ubicarse, instalarse. Pero al árbol, ¿tú crees que le interesa si está ahí o no el pájaro? ¿Qué tipo de interacción sería? ¿Positiva, negativa, neutra? Coméntalo también y me lo haces llegar para que vayamos viendo. Y la última que vamos a ver corresponde al parasitismo.
Parasitismo tiene que ver con parásitos. Y es una interacción que se establece entre, como ya bien dije, un organismo llamado parásito que vive dentro o sobre otro organismo conocido como el huésped, del que obtiene alimento, refugio u otros beneficios, lo que le causa daño a este último. El beneficio que recibe el parásito puede fomentar su reproducción y llevar al hospedero a la muerte, lo cual perjudicará también al parásito. Un ejemplo característico es los parásitos que salen en los intestinos de los cachorros. Como estos cachorros están recién nacidos, son más propensos a ser contagiados por este tipo de parásitos. Estos parásitos se alojan en sus intestinos y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que el cachorro come no queda para él, se lo quedan los parásitos. Y son los parásitos los que van creciendo. Por eso generalmente a los cachorros que están con parásitos les va creciendo la barriga. Y mucho. Porque no es que les vaya creciendo la barriga, sino que van creciendo los parásitos que lleva adentro. Y por eso es importante sacarlos a tiempo, desparasitarlos. Porque si no, este parásito se alimenta tanto del huésped que el huésped se queda sin energía y termina muriendo. ¿Qué tipo de relación te parece a ti aquí? ¿Positiva, negativa, neutra? Nuevamente, al igual que con todas las otras, coméntalo. Me lo haces llegar. ¿A dónde? A mi correo eponce@cmch.maristas.cl. ¿Dónde? eponce@cmch.maristas.cl. ¿Por qué les recalco tanto que envíen las actividades? Porque estamos llevando un registro de aquellos estudiantes que van entregando sus tareas para poder ir viendo cómo van avanzando ustedes en sus procesos. Ya recuerden que esto de una u otra manera posteriormente está siendo evaluado y se les entrega también la retroalimentación. No confundir con calificado. No, profe, no lleva nota. Profe, esto lleva nota, no, no lleva nota. Y entonces, ¿por qué dice evaluado? Porque estamos evaluando el proceso que ustedes están haciendo durante el trabajo para poder ver si lo que están haciendo está bien o si necesita ser complementado con algo. A eso nos referimos con evaluado. Ya, y lo último que vamos a ver hoy día tiene que ver con el tamaño de las poblaciones y cómo las interacciones ecológicas influyen en este tamaño de población. El tamaño de una población indica la cantidad de individuos que la componen y que se encuentran en un lugar y tiempo específico. Esta característica se ve afectada por los diferentes factores que determinan la aparición y desaparición de los individuos de la población, como por ejemplo el número de nacimientos, el número de muertes y la entrada y salida de individuos, es decir, la inmigración y la emigración respectivamente. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos analizar el tamaño de una población y tomáramos como población el colegio, nosotros sabemos que, o sea, no estamos llevando los nacimientos de cada uno de ustedes, sino que estamos viendo la cantidad de matrícula. Y por muerte no estamos viendo cuántos estudiantes mueren durante el proceso, sino que estamos viendo cuántos estudiantes salen de cuarto medio, cuántos entran, cuántos salen. ¿Ya? Y con eso nosotros mantenemos el tamaño de nuestra población, el tamaño de nuestro colegio. Pero tenemos dos factores que influyen en este tamaño, porque no todos los que entran salen de cuarto medio, sino que algunos emigran. En este caso es cuando, por ejemplo, se cambian de colegio. Esto implica una disminución en el tamaño de la población y no por la causa principal que corresponde a la graduación, sino porque por distintos factores y contextos tuvo que emigrar del colegio para ir a buscar otro. Y así como emigran, inmigran también. ¿Cuál es la diferencia? Cuando emigran, salen a buscar algo. Cuando inmigran, entran buscando algo.
Y aquí son los estudiantes que, por ejemplo, se han cambiado de colegio durante el año o que parten el año en en el nuevo colegio. Todos estos son aumentos al tamaño de la población, a diferencia de los que emigran, los que cambian de colegio, que disminuyen el tamaño de la población. Entonces, toda la población está determinada en parte por su distribución en el espacio. Y para ello es necesario también entender la relación entre el número de individuos y la superficie en estudio, que esto pueden ser kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, cualquier unidad de distancia al cuadrado si estamos hablando de un área. Y este indicador se conoce como la densidad poblacional, es decir, cuántos individuos, cuántas, en el caso del ser humano, cuántas personas hay en una determinada área de estudio. En este caso, si nosotros quisiéramos sacar la densidad poblacional del colegio, tendríamos que ver cuántos estudiantes, profesores, asistentes hay dentro del colegio. El colegio tiene una determinada área, hacemos la división propia y nos dice, ok, la densidad para este lugar es de tantas personas por unidad de medida al cuadrado. Entonces, les voy a dejar como desafío la actividad que aparece en la página 84 y con esto ya vamos cerrando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Comparar tamaño y densidad poblacional en 3 ejemplos. El gráfico 1 te muestra la abundancia de 3 especies de flamencos en el Salar de Atacama entre los años 95 y 2007. Y te pide hacer 3 cosas. Primero, explicar por qué el gráfico 1 no indica la densidad poblacional. Recuerden que la densidad poblacional estaba dada en la cantidad de individuos dividido del área de estudio. En segundo lugar, quiero que vayas comparando los conceptos de tamaño poblacional y densidad poblacional. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Eso también queda para investigar. Y finalmente, que elaboren una predicción que nos permite explicar las variaciones de la abundancia. Y ahí también entra el tema de ¿a qué se refiere con abundancia? Espero que presten atención al ejercicio y que puedan resolverlo. Lo último que queda corresponde a las interacciones entre organismos, pero esto ya lo vamos a ir viendo de manera más compleja en la próxima clase. Las interacciones entre organismos de la misma especie y entre organismos de distintas especies, como por ejemplo la competencia, la depredación y el parasitismo, dependen de la densidad de las poblaciones, es decir, de la cantidad que haya de individuos en una determinada área. De este modo, a medida que crecen las poblaciones, estos factores se expresan como fuerzas crecientes que van en aumento. Es decir, a mayor densidad de la población, más individuos serán afectados, porque hay más individuos en una determinada área. La próxima clase vamos a empezar a ver el impacto que tiene el ser humano en la degradación de los ecosistemas en Chile y cómo es el impacto del ser humano lo que ha ido contribuyendo, para bien o para mal, en las variaciones de algunas de las interacciones ecológicas que empezamos a ver hoy día. Entonces, para ya ir haciendo un cierre de lo que fue la clase de hoy día, empezamos con una unidad completamente nueva. Empezamos a ver la ecología, que es esta rama de la ciencia que se encarga de estudiar cómo las especies interactúan entre ellas. Empezamos a ver los distintos tipos de interacciones que teníamos. Vimos las interacciones intraespecíficas, que eran entre miembros de una misma especie, y ahí vimos la competencia y la cooperación, la competencia intraespecífica. Y también vimos las interacciones interespecíficas, que eran entre miembros de distintas especies. Y aquí ya vimos una cantidad mucho más variada. Vimos la depredación, vimos la competencia interespecífica, vimos el comensalismo, vimos el mutualismo, vimos el parasitismo. Hay algunos otros tipos de competencias que nos van a ir quedando, pero eso ya los vamos a ir viendo con calma cuando retomemos.
Entonces, finalmente empezamos a ver lo que era una población y qué factores abordaban o influenciaban en el tamaño de la población. Vimos cuatro criterios que eran la muerte y la inmigración para el aumento y las muertes y la emigración para la disminución. Y les quedó como tarea la actividad de la página 84 junto con las preguntitas que les dejé al principio de por qué Chile es un país que tiene tantos ecosistemas distintos. ¿Qué características únicas tiene nuestro país? Les invito nuevamente a enviarme las actividades al correo eponce@cmch.cl. Recuerden, Ponce con C. Entonces lo repito, ponce@cmch.maristas.cl. Y eso, cualquier duda, consulta, ya saben, no duden en hacérmela vía correo electrónico y nos estaríamos viendo la próxima semana. Sin más que decir, me despido. Hasta pronto.